Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una riquísima salsa de barbacoa casera, o sea, hecha en casa. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Una taza de salsa de tomate. Recuerdan que yo la hice, la salsa de tomate, la clásica, bueno, de esa. Si no tiene, puede usar una taza de ketchup o una salsa de tomate de bote. Media taza de vinagre, este es de sidra de manzana, pero puede usar el vinagre claro o el vinagre que usted escoja. Media taza de agua, media taza de azúcar morena, si no tiene azúcar morena puede usar azúcar blanca. Una cucharada de ajo en polvo, si no tiene en polvo puede picar el ajo bien picadito o si es posible hasta molido. Una cucharada de cebolla en polvo, si no tiene cebolla en polvo, lo mismo. Pique la cebollita bien finita para que le salga una cucharada. Una cucharada de sal, esta es sal del Himalaya, pero usted puede usar la sal que usted prefiera. Una cucharada de comino, que hoy uso comino porque como mi hija ya se fue, entonces puedo darme el lujo de usar el comino. Una cucharada de cúrcuma, una cucharada de páprica ahumada, una cucharada de mostaza y 4 cucharadas de salsa inglesa. También necesitaría una cucharada de líquido ahumado, pero no tengo, entonces ni modo, va a quedar así porque me gusta cuando es ahumada, pero la paprika me va a ayudar bastante. Lo primero que voy a hacer en una fridera honda, echar la azúcar y trato de caramelizarla un poco para que quede un poquito más oscura. Lo voy a dejar como un minuto aquí para que se me caramelice. Ver que ya está empezando a caramelizarse la azúcar y ya se está poniendo más oscurita. Vamos a esperar a que se derrita un poquito más. Miren cómo se me hizo caramelo el azúcar. Ahora lo bajo un ratito. Le voy a agregar el agua. Ahora le agrego el agua y lo vuelvo a poner al fuego. No se preocupe que todo esto se va a deshacer, pero ya el agua quedó bien oscura. Bueno, en lo que se está mezclando el agua con este caramelo, le voy a agregar el vinagre de sidra o cualquier vinagre que usted quiera. Después le agrego la taza de salsa de tomate. Le echo el ajo en polvo, lo sigo mezclando, la cebolla en polvo, la sal, el comino. Si usted quiere pimienta, puede agregarle pimienta también. Puede echarle picante, el de su preferencia. La cúrcuma, la páprica, que es ahumada, es que le da el saborcito ahumado a la salsa de barbacoa. Bien, le echo la cucharada de mostaza. Las 4 cucharadas de salsa inglesa o salsa Perkins, como la quiera llamar. Esperamos que hierva y lo dejamos 5 minutos y lo vamos a estar meneando. Falta que se me deshaga la mostaza y el caramelo. Mire que todavía está duro, que estaba en el fondo, pero al empezar a hervir se me va a deshacer el caramelo. Así que sigo esperando a que hierva. Bueno, pueden ver que ya está hirviendo. Le bajo a temperatura media. Voy a ponerlo 5 minutos y lo voy a estar meneando porque quiero que
la mostaza se me deshaga. Ok, nos vemos en 5 minutos. Ya pasaron los 5 minutos. Ya nuestra salsa está lista. Siempre le quedó uno que otro pedacito de mostaza, pero no importa. Ahora vamos a apagar la estufa y esperar a que se enfríe la salsa. Nos vemos en unos 10 minutos. Bueno amigos, nuestra rica salsa de barbacoa ya está lista. Vamos a probarla. Deliciosa. Pero me le faltó el toque de líquido ahumado, porque me gusta ahumada. Pero no todas las salsas de barbacoa llevan el sabor ahumado. Y se le siente el comino, porque a mí me encanta, pero si usted no le gusta mucho, pues o no lo echa o le echa menos. Así que nos vemos en el próximo video a preparar esta salsa. Ya no tiene que comprar salsa de barbacoa, usted la puede hacer. Los quiero mucho. Chao.